Bueno, muy buenos días, ingeniero, compañeros. El grupo que conformamos es Moposita Henry, Cisalema Brian y mi persona, Marlon Saquinga. A continuación le vamos a hablar un poquito sobre los métodos, sobre los tipos de potencia. Siguiente. El elemento de potencia se basa básicamente en la conmutación de las diapositivas, semiconductores de potencia. Entre las principales aplicaciones tenemos el control de iluminación, cargadores de batería, también tenemos controles de motores, fuentes conmutadas, inversores también. Siguiente, por favor. Los tipos de potencia. Existe la potencia activa o la resistiva. La potencia activa se representa por medio de la letra P y su unidad de medida es el watt. La fórmula matemática que podemos utilizar para hallar la potencia activa en un equipo eléctrico cualquiera, cuando se encuentra conectado en un circuito monofásico de corriente alterna, es la siguiente. Es la potencia por el voltaje, por la corriente y por el coseno de phi. A continuación vamos a tener un ejemplo que nos dice que calcule la potencia desarrollada por un motor eléctrico monofásico cuyo consumo de corriente es de 10.4 amperios y que también posee un factor de potencia o coseno de 0,96 y que también está conectada a una corriente alterna monofásica de 220 voltios. Entonces aquí aplicamos la fórmula, hacemos de cambiar los datos, donde que ponemos el voltaje que es 220, multiplicamos por una corriente que es de 10.04 y por el coseno de phi que es de 0,96, dándonos una respuesta de 2,196 kilovatios. Siguiente, por favor. También tenemos la potencia reactiva o inductiva. Dice que esta potencia la consumen los circuitos de corriente alterno que tienen conectadas cargas reactivas, como puede ser motores, transformadores de voltaje, entre otros más. La unidad de medida de la potencia reactiva es el voltio ampere reactivo. La fórmula para la potencia reactiva, para hallar, en el circuito es potencia es igual a la raíz de la potencia al cuadrado menos la potencia al cuadrado. Siguiente, por favor. La potencia aparente o total. También la potencia aparente es representada por la letra S, también llamada potencia total. Es el resultado de la suma geométrica de las potencias activa y reactiva. La potencia aparente, la fórmula de la potencia aparente para hallar este tipo de potencia es la siguiente. Potencia aparente es igual al voltaje por la intensidad. Siguiente, por favor. El factor de potencia. El factor de potencia se define como el cociente de la relación de la potencia activa entre la potencia aparente. Este es potencia, factor potencia es igual a potencia sobre el factor de potencia. El factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que ha convertido en trabajo. El valor ideal del factor y también esto indica toda la energía consumida por los aparatos que han sido transformados en el trabajo. Por el contrario, un factor de potencia menor a la unidad significa un mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil. A continuación, mi compañero con la siguiente diapositiva.
Bueno, aquí tenemos el triángulo de potencias. Como podemos ver, tenemos la potencia aparente, que es S, potencia reactiva Q, y potencia activa, que va a ser P. En la parte derecha tenemos los tipos de cargas que se tienen. La potencia resistiva, tenemos que podemos ver el gráfico, la potencia inductiva y la potencia capacitiva. El factor de potencia versus el ángulo phi. Bueno, los beneficios de corregir el factor de potencia es que podemos disminuir la pérdida en conductores, reducción de la caída de tensión, aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores, incremento de vida útil de las instalaciones. Y bueno, los problemas por un bajo factor de potencia, tenemos que ocurre un mayor consumo de corriente, aumenta las pérdidas en conductores y tenemos sobrecarga en los transformadores y incremento de las caídas de voltaje. El cálculo de factor de potencia. Bueno, en el triángulo que tenemos a la izquierda podemos ver que se puede calcular por medio de Pitágoras, el ángulo phi. Recuerda que un triángulo rectángulo como el de la potencia, el coseno del triángulo es igual al cateto contiguo al ángulo partiendo por la hipotenusa. Aquí tenemos la fórmula. La potencia va a ser igual a S por coseno de phi. S va a ser igual al voltaje por la intensidad. Entonces tenemos que el ángulo phi o el factor de potencia va a ser igual a la potencia sobre S, que es el voltaje por la intensidad. A continuación vamos a indicarles más ejercicios para entender un poco más sobre el tema. No sé, compañeros, si me confirman si ya podemos verla en Excel. Sí, sí está. Sí. Ya. Por ejemplo, nos dice aquí este ejemplo, dice una carga industrial consume 100 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 atrasado. Si la corriente en la línea es de 284 amperios RMS, hallar el valor del voltaje RMS de la carga. Tenemos los datos. La intensidad va a ser igual a 284 y RMS. O sea, intensidad RMS. Bueno, cabe recalcar que RMS es la corriente eficaz. La potencia va a ser igual a 100.000 watts y el factor de potencia va a ser igual a 0.8 atrasado. Como nos dice la fórmula, que la potencia es igual a el voltaje por la intensidad y por el valor de phi, tenemos aquí que despejar el valor de voltaje RMS. Nos quedaría el valor del voltaje RMS va a ser igual a la potencia sobre la intensidad por el valor de phi. Reemplazando los datos, tenemos que el voltaje nos da 440.140 voltios. Con el segundo ejemplo, una carga industrial que consume 80 kilowatts es suministrada por una compañía con 84 kilowatts. Se sabe que la línea de transmisión tiene una resistencia de 0.1 ohmio si el voltaje en la carga es 440 voltios de RMS, hallar el factor de potencia. Entonces sacamos los datos. La potencia activa va a ser igual a 80.000 watts
porque es la que consume la que está consumiendo el circuito. En la potencia suministrada va a ser igual a 84.000 watts. En la resistencia va a ser igual a 0.1 ohmio. Lo que vamos a buscar es el factor de potencia y con a un voltaje de 440. Bueno, como primer paso vamos a buscar lo que es la pérdida de potencia. Y la pérdida de potencia, ya que estamos trabajando con una resistencia, en la resistencia va a haber una pérdida de potencia. Entonces, esa pérdida de potencia va a ser igual a la potencia suministrada menos la potencia activa. Realizando el ejercicio, nos da que hay una pérdida de potencia de 4.000 watts. Ahora, como segundo paso, tenemos que buscar cuánta intensidad está en la línea. Entonces partimos desde la siguiente, la fórmula que tenemos. S es igual a voltaje por intensidad. S en este caso sería la potencia. Tenemos potencia es igual a voltaje por intensidad. Despejamos de intensidad, nos quedaría la raíz cuadrada. La intensidad es igual a la raíz cuadrada de potencia sobre la resistencia. Reemplazando los datos, tenemos que la intensidad es de 200 amperios. Ahora, como último paso, tenemos que reemplazar en la fórmula que tenemos para el factor de potencia, que nos dice que el factor de potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad y por phi. Ahora hacemos de despejar phi para encontrar el valor de factor de potencia, que va a ser igual a la potencia sobre el voltaje por la intensidad, dándonos un valor de factor de potencia de 0.90.